Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Mi nombre es Santiago y acá estamos, Derecho Procesal, claro que sí. Otro episodio más, otra estructura que compartirles, porque sí, el derecho tiene algo para enseñarte y yo algo para compartirte. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de los arrendamientos, las estructuras correspondientes, pero obviamente un arrendamiento no tendría un contrato. Bueno, pero procesalmente, ¿qué es lo que hay? Bueno, un foco clave que es el tema de los desalojos. Sabemos que hay distintos regímenes que vamos a empezar a desglosar. Pero antes que nada, te invito a dejarme tu like, compartir, comentar, porque eso da energía para seguir laburando. Así que tomate ese cafecito, ese tecito, ese matecito, prepárate porque comenzamos. Comencemos. Arrendamiento barra desalojo. En principio, debemos tener en cuenta que Uruguay tiene un régimen mixto que puede ser tuitivo, en el sentido de que protege al arrendatario y da una fuerte protección a la propiedad, o, por otro lado, el régimen de libre contratación. ¿Qué busca este régimen? Bueno, busca un equilibrio entre el arrendatario y quien arrienda. Lo que va a definir el tipo de régimen va a ser el año de construcción del edificio, la finca, lo que fuera. Aquellos con permisos de construcción posteriores al 2 de junio de 1968 irán por libre contratación, según el decreto ley número 14.219. Una nota muy importante: recordemos siempre que existe muchísima normativa. Siguiendo con este mismo decreto, el 14.219, debemos tener en cuenta que este excluye todo arrendamiento que tenga que ver o que tenga como destino la explotación agropecuaria. Así que cualquier alquiler por temporada, por ejemplo, cualquier tipo de alquiler por temporada, aquellas que tienen un destino diplomático, consulares, los inquilinos pudientes, aquellos que luego de celebrar el contrato incorporan la finca a su patrimonio, o paguen el impuesto al patrimonio, tengan el ingreso superiores a 2.000 UR, van a quedar por fuera. Como te digo, esto lo vas a encontrar en el decreto ley 14.219. Proceso de desalojo. Bien, sujetos intervinientes en este proceso. En primer lugar tenemos al tribunal, por supuesto. Este es el primer sujeto y por los artículos 43 del decreto ley que estamos hablando, 14.219, y el 72, inciso final de la ley 15.750, siempre serán competentes los juzgados de paz del lugar del arrendamiento, sin importar la cuantía. Esto, básicamente, es la competencia territorial. ¿Quiénes son los que poseen la legitimación activa en este tipo de proceso? El artículo 45 del decreto ley 14.219 establece que el arrendador y el subarrendador van a ser los sujetos con legitimación activa. ¿Por qué? Porque serían como los legitimados naturales. A su vez, la norma establece que tiene la legitimación activa el titular de un derecho real, como por ejemplo el de propiedad, es decir, el propietario, puede ser el poseedor que posee hace más de un año, el usufructuario. También se menciona el promitente comprador, siempre que cumpla con los requisitos que lógicamente la ley establece. Puede promover la acción de desalojo el coinquilino, el coarrendador respecto del inquilino escandaloso, el comodante, los accionistas de la sociedad anónima en comandita, promitentes compradores de cuotas y condominios de origen contractual, el concubino. Puede promover el desalojo respecto del ex concubino. Y por último, están legitimados para promover las acciones de desalojo los administradores de los inmuebles. Y en cuanto a la legitimación pasiva, nos vamos a encontrar a el arrendatario, el subarrendatario o subarrendatarios. A su vez, el legitimado pasivo puede ser él o los ex dueños del inmueble dividido o adjudicado, el comodatario u ocupante precario también es legitimado pasivo. Todas estas personas pueden ser legitimados activos y legitimados pasivos. Ahora vayamos a la estructura de los procesos de desalojo. Dependiendo del tipo de desalojo de que estemos hablando, habrá o no una necesidad de realizar una diligencia previa. Recordemos que cada desalojo específicamente va a tener sus particularidades propias. Todo proceso de desalojo comienza con una demanda de desalojo, lógicamente. Luego se va a dictar una sentencia de desalojo, es decir, demando y inmediatamente el juez dicta la sentencia. Bien, dictada la sentencia, se cita de excepciones al demandado,
Este puede o no poner excepciones. Si no opone, bueno, la sentencia queda firme, porque la oposición de excepciones es una verdadera impugnación. Es decir, yo impugno la sentencia si interpongo excepciones o pongo excepciones. Si no pasa, bueno, sentencia firme. ¿Bien? En caso de que se opongan excepciones, se le va a dar traslado por un plazo de 6 días al actor. 6 días al actor. Se procederá a llamar a audiencia, citar audiencia, que básicamente puede ser una o más dependiendo de los medios de diligencia, es decir, los medios a diligenciar. Se dictará una segunda sentencia que va a resolver las excepciones opuestas, desestimando estas excepciones o admitiéndolas. Esta segunda sentencia definitiva puede ser objeto de recurso de apelación. Ojo acá, esta es la sentencia que se puede apelar. Bien, puede ser esta, no la primera. Recordemos por la estructura natural que estamos trabajando. Si no hubo excepción, es decir, si no hubo oposición de excepciones, esa primera sentencia preliminar quedará firme y lo que corresponderá, en caso de que se confirme el desalojo, es proceder a la etapa de ejecución llamada lanzamiento. ¿Y qué es el lanzamiento? Como te digo, proceder a la etapa de ejecución, es la materialización de todo lo que venimos trabajando. El lanzamiento. ¿Qué es este? ¿Qué es el lanzamiento entonces? Es cuando se dispone la desocupación forzada de la finca porque el demandado no va o no se va a ir por voluntad propia. Entonces resumamos la estructura de los procesos de desalojo. Demanda. De esa demanda se sentencia. De esa sentencia se cita de excepciones al demandado. De esa citación de excepciones, el demandado puede oponer excepciones o no hacerlo. Si se allana y no hace nada, sentencia firme. Si opone excepciones, lo que pasa es que se va a dar traslado de esas excepciones en un plazo de 6 días al actor. Después se procede a llamar a una audiencia, la cual puede ser, dependiendo de los medios a diligenciar, una o dos. Y ahí finalmente se va a dictar una segunda sentencia, la cual va a resolver sobre las excepciones opuestas por el demandado, desestimándolas o admitiéndolas. Si la desestima, queda la primera, que toma una sentencia, va a tomar una calidad de definitiva. Bien. Si admite estas excepciones, esta segunda sentencia definitiva va a ser objeto de apelación, es decir, se puede apelar. No se apela a la primera sentencia, se apela a la segunda. Ojo. Y después de que está todo listo el pollo, vamos al lanzamiento, que es materializar todo lo que hemos hecho. Es básicamente sacar al sujeto que no se quiere ir, hacer la desocupación forzosa de la finca. En sí, en estos primeros 8 minutos, vamos a ver básicamente una de las cosas más importantes, es decir, lo sustancial, bien el proceso, estructura, etc. Ahora vamos a ver los tipos de desalojos, según, por ejemplo, el primero a trabajar, el de vencimiento de plazo, el desalojo por mal pagador, el reforma y clausura, y hay distintos. Hoy, en esta ocasión, voy a hacer hincapié en los que, a mi parecer, y al del querido José, que es mi compañero, el que me está dando una mano con el temita de los papeles para compartirles, bueno, nos parecen los más relevantes. ¿En qué sentido? En que son los que más se ven. Pero al fin y al cabo, te voy a mencionar normativa, porque lo importante acá es los plazos, que en sí es lo que vamos a lo que se va a modificar más que nada. Pero la estructura ya la tenés, te la acabo de compartir. Así que vamos a ir uno a uno, tipos de desalojos y las variantes y posibles variaciones. Desalojo por vencimiento de plazo. Este titular, también conocido como el desalojo por buen pagador, porque sí, pagó bien, se venció el plazo, simplemente. Recordemos que el régimen del decreto 14.219, decreto ley 14.219, impriman esa norma por favor, es un régimen proteccionista al arrendatario. ¿Bien? Un régimen proteccionista al arrendatario, por considerar que éste se encuentra en una situación de desventaja con respecto al arrendador. Esto lo señalamos, ¿por qué? Porque para poder promover el desalojo de vencimiento de plazo, debemos distinguir bajo qué régimen nos estamos rigiendo. Si estamos dentro del régimen regulado o
amparado por este decreto, vamos a ver que los plazos son bastante más amplios. ¿Por qué? Porque está favoreciendo al arrendatario. La primera distinción es básicamente que el régimen del decreto establece que el precio se establezca en moneda nacional con reajuste anual, mientras que el régimen de libre contratación no tiene un límite ni una moneda. Bien, importante acá, pin y pan. Estamos hablando de precio en moneda nacional en el régimen de este decreto ley 14.219. Siempre moneda nacional con reajuste anual. Mientras que la libre contratación no hay un límite y no hay una moneda establecida. Segundo lugar, los plazos de contratación. El régimen del decreto, es decir, el 14.219, establece que el plazo mínimo será de 2 años si la finca tiene destino de casa-habitación o de 5 años si tiene un destino de industria-comercio. Importantísimo remarcar esto, muchachos y muchachas. Si es el régimen del decreto ley 14.219, destino casa-habitación, 2 años plazo mínimo. Si es destino industria-comercio, 5 años plazo mínimo. Mientras que en el de régimen de libre contratación no hay un mínimo de vigencia de duración del contrato. Las partes van a acordar libremente el plazo de duración. En tercer lugar, para los arrendatarios del decreto, el artículo 4 del mismo, 14.219, prevé una prórroga legal de 1 año más. Esto es, si vencido el plazo contractual se establece que va a haber esta prórroga, es decir, se establece que va a haber una prórroga legal automática de 1 año más. Entonces, en caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene por lo menos 3 años para habitar la finca y vencido el plazo de la prórroga legal, el arrendador podrá promover el desalojo de la finca. En cambio, en el régimen de libre contratación, esta prórroga legal de 1 año no aplica. Muy bien, vamos a hacer una síntesis nuevamente para que lo memorices. Si seguimos el decreto 14.219, tenemos que ver primero que nada cuál es el destino de la habitación. Si es casa-habitación, 2 años mínimo. Si es industria-comercio, 5 años mínimo. Mientras que en el régimen de libre contratación no va a haber un mínimo, sino que se va a atender a lo que acuerdan las partes. A su vez, el artículo 4 del decreto 14.219 prevé un plazo de prórroga de 1 año más a la hora de poder iniciar el desalojo. Es decir, tenemos 2 años mínimo para arrendar. 1 año más para habitar la finca. Es la prórroga. Bien, es decir, se acumulan, ahí tenés 3. En cambio, en el régimen de libre contratación no va a pasar. No va a haber una prórroga de 1 año. Por otra parte, tenemos a la LUC también, que marca presencia, que viene a decir yo también juego. ¿Qué pasa acá? Bueno, tenemos que recordar que estamos jugando en base a 3 regímenes entonces, ya no son 2. Antes decíamos, los permisos posteriores al 2 de junio de 1968 van por libre contratación. Los anteriores van por el decreto 14.219. Pero ahora aparece la LUC y dice yo también juego, como te digo, y trae un nuevo régimen, el que obviamente también tenemos que tener en cuenta. El ámbito de aplicación para este tipo de regímenes es para aquellos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles sin garantía. Asimismo, para poder quedar amparado por este régimen, el contrato de arrendamiento también debe estar por escrito. Es decir, este contrato debe decir, quiero ir por el régimen de la LUC, debe estar escrito, debe incluir el plazo y el precio de el arriendo o arrendamiento. Una vez tenido esto como un requisito, nos vamos a encontrar con otro, con el último requisito, para que el contrato pueda comprenderse dentro de este régimen. Es que las partes hagan constatar expresamente en el contrato de arrendamiento su voluntad de someterse a esta ley. Si no cumple con estos requisitos, no estará amparado por este régimen. Habiendo acá que aclarar los puntos previos, habiendo
aclarados ya los puntos previos, vamos con los procedimientos de cada régimen. Situémonos, régimen decreto ley 14.219. Cuando es casa habitación, mínimo 2 años más un año de prórroga. Si es industria y comercio, 5 años sin prórroga. Una vez se finalice dicho plazo de la prórroga de 1 año, el arrendador, obviamente casa habitación, el arrendador podrá iniciar el proceso de desalojo con el plazo de 1 año. Esto es para el arrendatario de buen pagador, es decir, para el que se le venció el contrato. Y la demanda va por el artículo 117 del CGP. Así que juguemos con la estructura del decreto. Bien, imaginemos, casa, habitación, 2 años mínimo, 1 año de prórroga. El año de prórroga va a contar después de todo lo que te voy a decir ahora, después de la estructura. Bien, o sea, ¿qué va a pasar acá? Bueno, yo demando, soy el propietario, demando, se va a sentenciar sin oír a mi inquilino, no se escucha el demandado, se cita excepciones por 10 días, se decreta el desalojo, se ordena colocar cedulón genérico en lugar visible, y ahí vienen las excepciones. Se da la posibilidad de excepciones, se da un traslado de esas excepciones por 6 días, se convoca una audiencia preliminar y una eventual complementaria con sus alegatos, también es posible. De esa audiencia se obtiene una sentencia definitiva sobre las excepciones, que es apelable en 15 días. Dictada la sentencia de segunda instancia, que aceptó o no las excepciones que pudo haber puesto mi inquilino, quedará firme la inicial. Supongamos que no la aceptó, queda firme la primera sentencia, que es aquella que se hizo sin oír al inquilino, a el demandado. Si pasa esto, hay que esperar 1 año, bien, el año de desalojo. Transcurrido el año, el actor, o sea yo, voy a pedir el lanzamiento, que dijimos materializar la cosa, que lo saquen de la casa. Pedido el lanzamiento, el juez lo decreta, y este lanzamiento se puede prorrogar hasta 120 días desde que lo decretó el juez. Lo decreta el martes 1, bueno, supongamos, ¿no? Le dio un bolazo, martes 121, al 121 día va a poder darse el lanzamiento. Ahora, régimen de libre contratación. En este caso, el plazo de desalojo dependerá del momento en el que se lleve a cabo el acuerdo, según el artículo 5 y 14 de la ley número 8153. Si la demanda de desalojo es presentada dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del contrato, el desalojo será de 6 meses. En caso de que se plantee posterior a los 30 días, el plazo de desalojo será de 1 año. Del resto sigue siendo el mismo proceso anterior. Es decir, demanda, sentencia, excepciones, traslado de excepciones, audiencia preliminar, eventual complementaria de alegato, sentencia definitiva, apelable en 15 días, dictada la segunda sentencia, que es la que se puede apelar en estos 15 días, puede quedar firme, aceptando las excepciones o negándolas. Si las niega, se acepta la sentencia de primera instancia. Si no la niega, bueno, se me cae ahí la cara porque entró la excepción, comí. Y bueno, se decreta el lanzamiento en el caso de que no las acepte, y tenemos ahí el lanzamiento con una posible prórroga de 120 días. Es el mismo proceso, ¿bien? El de libre contratación, régimen de libre contratación, es el mismo en ese sentido. La estructura es la misma. Lo que cambia es, como no tenemos un plazo mínimo, básicamente es, venció el contrato, pimba. 6 meses tengo si es posterior a 30 días. Perdón. Si el vencimiento del contrato se da, el desalojo será por 6 meses. Sí y solo si se plantea 30 días dentro de los 30 días posteriores a que se finalice el contrato. Si se plantea posterior a esos 30 días, ahí va a ser diferente. Va a ser un desalojo de 1 año. Ahora vamos al régimen establecido por la LUC, régimen sin garantías.
Acá el juego va a ser el siguiente. El juez va a decretar el desalojo del inmueble con el plazo de 30 días contados desde el día siguiente a la notificación de la sentencia al arrendatario. O sea, demando, sentencia, 30 días, bien, 30 días siguientes a la notificación de la sentencia del arrendatario. Cuando se notifican de esa primera sentencia. Vamos a tener la demanda por el artículo 117 del CGP, sigue siendo lo mismo. Sentencia si no ir al demandado. Se cita excepciones por 6 días. Bien. O sea, demando, sentencia, 6 días para oponer excepciones. Se decreta el desalojo por 30 días. El juez ordena colocar cedulón genérico en un lugar visible. Esas excepciones se da traslado a las partes. Se va a convocar a la audiencia preliminar y eventual complementaria y alegatos. Sentencia sobre las excepciones apelable. Esta sentencia sobre las excepciones es apelable en 15 días para apelarla. Lanzamiento en 15 días y prórroga el lanzamiento hasta 7 días. Es decir, ya no va a ser una prórroga de 120, va a ser recortito, rápido y fugaz. Esta fue básicamente la estructura de el buen pagador, el que se le terminó el contrato, en base a los 3 regímenes que son distintos. Ahora vayamos a el desalojo al mal pagador, que seguramente sea lo que se pregunte. Ojo, porque es muy visto. En este presupuesto, el inquilino deja de cumplir con su obligación de pagar. El actor puede hacer ¿qué cosa? A, B y C. A, puede pedir la rescisión del contrato de arrendamiento. B, puede pedir el desalojo por mal pagador. Y C, la acción ejecutiva para reclamar por el monto del arrendamiento impago. Recuerden que los meses no pagos no son daños y perjuicios, sino que es una deuda que se tiene para con nosotros. ¿Bien? Es decir, a la hora de reclamar, no voy a reclamar daños y perjuicios, no voy a poner como daños y perjuicios a los meses adeudados. Eso es muy importante, recuérdenlo. ¿Por qué lo digo? Porque el actor puede acumular la acción de desalojo con la acción ejecutiva de cobro de alquileres impagos. ¿Bien? En el régimen del decreto no hay mora automática. Se requiere de una diligencia preparatoria de intimación de pago. Bien, mientras que en la LUC no se prohíbe esto, es decir, la mora automática. Primeramente, sin embargo, vamos a analizar el régimen del decreto. Ahora, en principio vamos a tener que intimar. ¿Cómo intimamos? Intimamos siempre de forma judicial, ya sea pedirla mediante una diligencia preparatoria, la intimación, o directamente pedírselo al alguacil. Solamente puede realizarse 10 días después del día en el que se debió haberse pagado la mensualidad. Esto quiere decir que si la persona tenía del 1 al 10 para pagar el arrendamiento, bueno, el arrendador debe esperar unos 10 días más para poder prestar la intimación de pago. Me tenías que pagar el 10, bueno, espero 10 días y listo el pollo, 10 días hábiles, es decir, el día 21 podrá intimar el pago. El plazo de intimación será por 10 días hábiles. Solo después de esto se puede proceder con el desalojo por mal pagador. En la fecha me tenía que pagar 10 días más y ahí puedo proceder. Bien. Respecto a los costos, bueno, la primera intimación va a costo del actor, es decir, yo quiero intimar al tipo que está en casa, al que me debe, que me paga el alquiler, lo tengo que pagar yo. La segunda va a costo del intimado, lo paga él. La intimación es fundamental, ya que el juez lo controla como un requisito de admisibilidad. Si no intimo después de los 10 días, el juez me va a decir, no señor, no cumplió con un requisito de admisibilidad, como lo es la intimación. Una vez controlado los requisitos de la demanda, el juez decreta la sentencia de triple contenido. Primero que nada, ¿qué tiene esa sentencia? El contenido es decretar el desalojo por un plazo de 20 días. Segundo, mandar a colocar el cedulón genérico para que el demandado diga si existen o no subarrendatarios en el lugar. Y en tercer lugar, va a citar de excepciones por el plazo de 10 días hábiles. Este es el triple contenido de la sentencia. Si el demandado no se opone en ese plazo, la sentencia inicial queda firme. La misma estructura que veníamos haciendo. Y procede el lanzamiento. En el caso de que se opongan excepciones, allí continúa el proceso monitorio, dándole traslado al actor de esas excepciones por un plazo de 6 días. Entonces, ¿cómo sería la estructura? Pensémosla juntos, dibujemos. Vencimiento de mensualidad, me tenía que pagar el primero. Sumo 10 días corridos. Bien, hago la intimación, la que la voy a pagar yo porque es la primera. Más 10 días hábiles. ¿Ok? Yo creo que esto no lo mencioné.
paso un marcador verde flúor acá. Nuevamente, se vence la mensualidad, pasan 10 días corridos, pago la intimación, o sea, intimo judicialmente. Después de que intimé, tengo que esperar 10 días hábiles. Y después de esos 10 días hábiles procede la demanda. Demanda que se estructura en el 117, CGP. Ahí vamos a tener una sentencia definitiva, si no hubiera el demandado, la de triple contenido que te venía mencionando, que es citar excepciones por 10 días, el decreto de desalojo por 20 días y ordena colocar el cedulón genérico en un lugar visible. Excepciones. Bien, se da traslado, en el caso de que haya, por 6 días. Acá se convoca audiencia preliminar y una eventual complementaria y alegatos. Vamos a tener una sentencia definitiva sobre la excepción apelable en 15 días. Y dictada la segunda sentencia, la segunda de segunda instancia, si rechaza la excepción, queda firme la primera, o sea, la de primera instancia, de la primera sentencia. Después del transcurrido los 20 días, el actor debe pedir el lanzamiento. Se pide el lanzamiento y el juez lo va a decretar, que este es prorrogable hasta 120 días, como lo era en el caso del buen pagador, y que se le venció el contrato. Ahora vamos al régimen o al procedimiento de la LUC. Recuerden siempre que estos son arrendamientos sin garantías. Bien. En este régimen, una vez vencido el plazo, puedo intimar el pago. Es decir, se venció la fecha que me tenía que pagar, puedo intimar el pago de una. En el ejemplo que habíamos dado, el arrendatario tenía tiempo para pagar del 1 al 10. Así que siguiendo este régimen del 1 al 10, bueno, el 11 ya puedo presentar la intimación de pago. El plazo de la intimación es de 3 días hábiles desde el día hábil siguiente a la intimación. En el caso de no realizar el pago en el plazo, se constituye en mora. Ojo acá, se puede establecer la mora automática en el contrato. Cabe destacar que la intimación puede hacerse por telegrama colacionado en este caso, pero bueno, todos apuntan siempre a la judicial. Bien, cumplido con todo lo anterior, se procede a la demanda de desalojo. Acá el juez va a dictar demando, juez dicta sentencia nuevamente, triple contenido. Va a decretar en ese triple contenido el desalojo con 6 días a partir de dicha providencia, o sea, a partir de que se dicta esta providencia, esta sentencia. Va a establecer que se coloque un cedulón genérico, lo mismo que en la otra, y va a citar recepciones por un plazo de 6 días. No se olviden, la sentencia, la providencia inicial, si no es refutada, queda firme. Pero siempre tiene este triple contenido. Básicamente, el poner el cedulón genérico siempre está. Varía el desalojo, el número de plazos. Bien. Y bueno, siempre se va, o al menos en este caso, a citar de excepciones, en este caso por 6 días. El plazo puede variar. El plazo para contestar estas excepciones también es de 6 días, pero esto siempre fue así en los monitorios. El demandado únicamente puede oponer las excepciones de forma y de las excepciones procesales que tenemos en el artículo 133. Solo puede oponer la excepción de pago, la cual debe constar de ser el pago total. No puede haber el pago parcial, no entra acá. Entonces, muchachos y muchachas, hagamos el esquema en este proceso también. Vencimiento de mensualidad. Siguiente, intimación judicial o telegrama colacionado. 3 días hábiles. Pasados los 3 días hábiles, mora. Demanda, 117 el CGP. Sentencia si no hubiera el demandado, de triple contenido. Cito de excepciones, 6 días. Decreto de desalojo por 6 días. Y ordenó colocar el cedulón en el lugar genérico visible. Excepciones. Excepciones, traslado por 6 días. Audiencia, cito de audiencia preliminar y eventual, complementaria y alegatos. Sentencia sobre las excepciones, apelable en 15 días, esto no cambia. Lanzamiento en 5 días, sí cambia, acá no hay 120 y no hay 7. Bien. Prórroga de lanzamiento hasta 5 días. El otro caso era LUC por buen pagador, acá es LUC por mal pagador. Antes eran 7, ahora son 5 por mal pagador. Ahora nos encontramos con 2 institutos que son muy importantes, así que ténganlos re en cuenta, de verdad se los digo. Estos son el Instituto de Reforma y el Instituto de Clausura. Estos son institutos que solo aplican al proceso de desalojo por mal pagador.
¿Qué implica qué cosa? Bueno, tenemos la reforma en principio. La reforma implica reformar el plazo en el que el desalojo por mal pagador era de 20 días, al plazo de un año. Las condiciones para que se aplique este instituto básicamente son: tengo que pagar la totalidad de lo deudado. Supongamos que debemos 3 cuotas del alquiler, entonces tengo que pagar las 3 cuotas más un 20% del total de lo deudado. Así se cambiaría el plazo de desalojo de 20 días a un año. Recordemos siempre, reforma y clausura siempre van a proceso de desalojo por mal pagador. Entonces, ¿qué es la reforma? Bueno, reformar el plazo, cambiar el plazo de 20 días y convertirlo en un plazo de un año. ¿Qué tengo que hacer para que esto pase? Bueno, tengo que pagar todas las cuotas que debo, además el plus del 20% del total adeudado. Y así se cambia el plazo de 20 días al plazo de un año. Es básicamente darme tiempo. Este beneficio lo aprovecha el arrendatario, bueno, puede usarlo una única vez, por ende, si lo usa y lo vuelve a incumplir en ese plazo de un año, no podrá volver a usar este beneficio de reforma. Es otro proceso que se tramita dentro del plazo de 20 días, del proceso de desalojo por el mal pagador. Son dos procesos diferentes, es decir, son dos estructuras diferentes que pueden ir paralelamente. La clausura, otro instituto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que es, dentro del plazo de 10 días que teníamos para oponer excepciones, recordemos que la estructura del proceso es monitoria, dentro de ese plazo puede hacer la solicitud de clausura del proceso. Los requisitos para pedir esto es pagar la totalidad de lo adeudado más un 40% de ilíquidos. Básicamente los gastos, costos, costas, y pagar la totalidad de lo adeudado, como te digo, este es fundamental. La consecuencia de esto es la clausura del proceso de desalojo. Básicamente no se extiende el proceso de desalojo, sino que directamente se clausura el proceso. Únicamente puede ser utilizado por el demandado por una única vez. Asimismo, también es tramitado mediante la estructura monitoria, conforme al artículo 546.5 del CGP. Cuando yo pido la reforma del plazo, es razonable que lo tenga que interponer dentro del plazo de desalojo, dentro de esos 20 días que me da, porque lo que pretendo es pasar de ese plazo de desalojo a un año. O sea, dentro de esos 20 días que me dan para desalojarme, bueno, interpongo esto, que sería la reforma, y me dan un año. En cambio, en el caso del proceso de clausura, pretendo ponerle fin a ese proceso. Entonces, ¿cuándo es razonable que haga esto? Bueno, básicamente es razonable que lo haga dentro del plazo de la oposición de excepciones, es decir, los 6 días. Porque si no lo hago, en esa oportunidad, la resolución inicial pasaría a ser cosa juzgada y ya hubiera perdido mi oportunidad de hacerlo, o sea, de oponer. Ahora veamos la estructura del desalojo del ocupante precario. Recuerden que está regulado en el artículo 36. Recuerden que el precario es quien habita por mera tolerancia a los efectos de identificar la identidad de los ocupantes. El propietario puede solicitar una diligencia preparatoria de inspección judicial. Mediante esta nos aseguramos de tener una sentencia útil, porque de nada nos sirve tener una sentencia que admita y decrete el desalojo, pero no saber a quiénes estoy desalojando. Este tipo de medidas siempre conviene solicitarlas sin previa noticia, es decir, sin noticia previa, porque al notificarlo previamente, probablemente la medida se frustre antes de que se lleve a cabo. Toda esta sección de ocupante precario está regulado expresamente en el artículo 36 del decreto ley. Como primer especialidad de este tipo de desalojos, como primer punto importante, es este artículo, ya que establece que no modifica la calidad del comodatario el hecho de que pague la luz o el impuesto. Es decir, aunque esté ahí metido y aunque pague luz, impuestos, contribuciones o lo que fuera, no modifica la calidad de ocupante precario. Esto no muta la calidad de ocupante precario del demandado. Podrás tener buena fe, bellísimo, pero no muta la calidad de lo que sos, un ocupante precario. Tienen plazo de desalojo de 15 días y por ende no admite apelaciones. Además, el precario tiene que probar que no tiene la calidad de precario, según el artículo 35. Debe hacerlo con prueba documental, no por testigo, salvo principio de prueba por escrito.
No hay ninguna inversión de la carga de la prueba. Esto de los precarios, si la prueba no viola la igualdad, bueno, la Suprema Corte de Justicia dice que todos los precarios están en la misma situación, pero esto nos sigue sin responder, respondernos lo de la igualdad de las partes. Ahora, ¿está vigente esta norma? Se preguntarán. No, porque el cosificar remite a la estructura monetaria, a la estructura monitoria, y la sentencia de este tipo admite apelación. Esto lo entiende Varela Méndez, Teitelbaum, y Teitelbaum entiende que está vigente. Culminaremos con el último tipo que veremos hoy: arrendamientos rurales, regulado en la 14.384 y en la 16.223. Esto implicó la derogación de algunas partes del decreto 14.384, decreto ley. La última dio libertad de plazos y de precios en la última modificación. Estos corresponden para predios ubicados en zona rural con destino a explotaciones agrícolas, pecuarias y agropecuarias. Atiende al lugar de obligación del inmueble y al destino. ¿Qué otra particularidad tienen estos desalojos? Se preguntarán. Bueno, el competente es el juez letrado de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble, según el artículo 36 de la 14.384. Todos los desalojos previstos en el arrendamiento rural van a tramitarse por el proceso monitorio, al igual que los arrendamientos urbanos, sigue siendo lo mismo. En cuanto a los plazos de desalojo, tendremos que ver que van a ser un poco diferentes a lo que son los arrendamientos urbanos que ya hemos visto. Son mayores siempre los que prevén, es decir, los plazos son mayores siempre lo que prevén el desalojo del arrendamiento rural. En el caso del inquilino mal pagador, de acuerdo al artículo 41, el plazo de desalojo son 60 días. En cuanto a la intimación de pago, se puede realizar solo judicialmente, y una vez transcurrido los 15 días del vencimiento de pago del alquiler. Es decir, si teníamos que pagar el alquiler rural del 1 al 10, tenemos a partir del 11 al 15 para contar, para poder realizar la intimación. Y la intimación tiene un plazo de 30 días. El arrendatario tiene ese plazo para cumplir. En el caso de los guardadores, el plazo es de 30 días. Artículo 41, inciso 1. En el caso del precario también son 30 días. Artículo 41, inciso 2. Para el caso del vencimiento de plazo, allí coincide con el arrendamiento urbano porque tenemos un plazo de desalojo de 1 año. Artículo 42. En cuanto a la ejecución de la sentencia, que es el lanzamiento, también tiene que ser siempre a solicitud de parte. La resolución también es siempre irrecurrible. Se debe de notificar al demandado con 20 días de anticipación a la fecha fijada del desalojo. En el decreto ley 14.219 habíamos visto que este plazo era de 15 días y en la LUC era de 5 días. Por último, la prórroga de vencimiento de plazo, la prórroga de lanzamiento puede decretar hasta por un plazo de 90 días máximo. En cuanto a la posibilidad de establecer un desalojo por una condena futuro, tenemos el artículo 546.8 del CGP. Este nos dice que en estas situaciones de desalojo podrá promoverse el desalojo con anterioridad no menor de 1 año ni mayor de 18 meses. A la extinción de derecho del arrendatario, a la permanencia en el inmueble, como condena de futuro a ejecutarse una vez extinguido aquel derecho. Lo que permite la norma es comenzar el trámite de desalojo con anterioridad. Esto es importante, muchachos, el arrendamiento con el desalojo por una condena a futuro. ¿Qué nos permite? Bueno, nos permite comenzar el trámite de desalojo con anterioridad a que se extinga el derecho de permanencia en la finca. Pero lo tengo que hacer necesariamente dentro de este plazo, ¿bien? Un plazo no menor de 1 año ni mayor de 18 meses. En vez de esperar a que se venza el plazo, lo que hago es de antemano ir tramitando el desalojo con anticipación. ¿Cuándo debe restituirse el bien? Bueno, acá tenemos el artículo 56. Establece que es en el plazo de 1 año. Chelsea afirma que debe restituirse el bien al año a partir de que venció el plazo contractual
o legal de permanencia, mientras que Aval entiende que es inmediatamente de vencido el plazo contractual o legal de permanencia, o sea, no va el año. Guerra sostenía por allá que el año desde que se notifica la resolución que dispone el desalojo luego de que quede ejecutoriada. ¿Puede obtenerse una sentencia de desalojo como condena a futuro fuera de este plazo de aplicación del artículo 11.3 del CGP? Y bueno, Aval y Teitelbaum entienden que sí. Entienden que sí. Que se puede aplicar con carácter general, porque tenemos el proceso de desalojo iniciado en los 12 meses anteriores al vencimiento del contrato. Por lo tanto, podría decirse que por otro lado Varela y Méndez sostienen que no se aplica, sino que prima la norma especial del artículo 546.8 sobre la norma general del 11.3. Y ahora hablemos un poquito antes de irnos del lanzamiento. Bueno, el lanzamiento es cuando ya tenemos sentencia firme de desalojo y vamos a proceder a realizar el lanzamiento de los arrendatarios de la finca. Se va a realizar a solicitud de parte, como siempre. Esta solicitud que lo fija si es irrecurrible, según el artículo 62. Y bueno, se debe notificar al demandado con 15 días de anticipación para poder realizar el lanzamiento. Es decir, el alguacil de la sede va a ser el que va a notificar al demandado del lanzamiento. Debe prever la fecha de lanzamiento para 15 días hábiles posteriores a la notificación. El demandado va a tener 15 días hábiles luego de que lo notifican, si quiere que se realice sin que se realice el lanzamiento. Se le dan esos días para que pueda juntar sus cosas y retirarse de la finca. Y bueno, hay posibilidad de pedir prórroga de lanzamiento en los siguientes casos, por ejemplo, enfermedad o fuerza mayor. Se establece que la prórroga de lanzamiento podrá ser hasta de 120 días, luego va a tener en consideración estas circunstancias, que en la finca haya menores de, o sea, se va a tener en cuenta que en la finca haya menores de 14 años, que haya mujeres embarazadas, que haya mayores de 60 años o que esté transcurriendo el invierno. Esto es solamente a solicitud de parte. El lanzamiento siempre es a solicitud de parte, recuérdenlo. La parte demandante, el actor tiene que solicitar el lanzamiento y luego la prórroga, el que lo tiene que solicitar, básicamente el que va a solicitar la prórroga, lógicamente es el demandado. El arrendatario es el que va a solicitarla. Ninguna de las dos cosas es de oficio, siempre esa petición de parte. Y bueno, mi gente, por acá acaba la cosa. Espero que hayan disfrutado de mi compañía. Si fue así, déjame tu like, comenta y seguime para más. Nos vemos. Chao, chao.